Hollywood Nails Barbie, Christy and Teresa dolls come with nail polish for you. Dolls each sold separately. Hola, ¿qué tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos a su canal. El día de hoy, ustedes no se dieron cuenta, pero ya tengo un par de semanitas sin grabar video, así que ya extrañaba saludarlos, extrañaba estar para acá con ustedes. Por ahí estuve viendo muchos comentarios de videos pasados. Gracias a todos por sus comentarios y sus likes y compartir el video. Esto hace crecer nada más poquito a poquito esta comunidad de Barbie Lovers y nos inspira y me inspira a seguir haciendo videitos para ustedes. Como les decía, en esta ocasión estamos de regreso y nos vamos un poquito hacia 1999 con esta hermosa muñequita que se llama Hollywood Nails, lanzada en este año, iniciando casi el nuevo milenio, y realmente es una muñeca que me gusta mucho por la moda que maneja, la propuesta que tiene, y aparte te incluía, o sea, cuando hay muñecas o juguetes que te hacen parte de su mundo, que en este caso traía unas uñitas y eso que vamos a probar, pues era muy padre, ¿no? Tal vez como niño pues no podíamos hacer eso, nada más veíamos a las hermanas ponerse las uñitas, pero en esta ocasión vamos a romper estereotipos, así que nos vamos a ver y poner a prueba este producto, a ver si funciona todavía lo que trae, y lo vamos a sacar de cajita como ya saben, así que no se vayan, seguimos. Pues damos inicio con la revisión de la cajita. Verdaderamente creo, todos ya lo sabemos, que las cajas de antes y como en sí el producto de Barbie de antes pues tenía una calidad muy bonita. Sí gastaban mucho plástico, es una realidad, mucho material, pero pues bueno, era padre, eso es lo bonito. Y en esta ocasión vemos que la cajita tiene incluso una doble capita por ahí donde dice Hollywood Nails, no sé si se alcanza a ver, y le da un toque muy especial. Tiene ahí el nombre de la muñeca. Por ahí dice que puedes pintar tus uñas, ponerles un poquito de brillo, glitter. Lo padre también de esta muñeca es que traía varios looks, entonces ahí lo menciona, trae fotito atrás de ella y puedes crear muchos looks muy padres para Barbie. Ahorita lo vamos a checar. Prácticamente eso es por la parte de enfrente con un tono plateadito, y vamos hacia la parte posterior. En la parte posterior pues encontramos igual, hay tres formas para poder decorar las uñas. Trae esas como, pues no sé, como plastiquitos que se podían añadir. Tenía pues el esmalte, podríamos decir, y ¿cómo se llama? Pues glitter para poderlo esparcir en tus uñitas. Entonces había tres formas de hacerlo. También las otras muñequitas que incluían esta colección eran Christy y Teresa. De igual forma cada una tenía como looks diferentes y los podías mezclar entre muñeca y muñeca, lo cual pues también le daba ese plus, ese quiero tenerlas todas para poder mezclar, chalala. Entonces pues le hacía muy muy padre, y es algo que promovía esta muñeca, ¿no? Puedes mezclarlas entre muñeca y otra. Los looks tanto de Christy como Teresa son muy 2000, igual que el de Barbie, me encantan, con esas plataformas que ahorita vamos a ver. Pero básicamente pues esto es la cajita, ¿sí? No tiene nada del otro mundo, pero sí, me gusta, un toque un poco sobrio, pero resalta muy bien las muñecas, los colores de las mismas están fenomenales. Por ahí ya les puse el videito del comercial de aquellos entonces, y sí, la verdad es que es una propuesta bonita, interesante, y creo que era muy atractivo para los niños de aquella época el ponte las uñas, píntatelas como Barbie, etc. Pero pues por la parte de la caja es esto. Vamos a sacarla de cajita y vamos a poner a prueba los productos. Pues ya la tenemos fuera de cajita, les voy a mostrar con qué venía. Venían con este glitter o diamantina, brillantina, que se le ponía sobre las uñas, con estas uñas, como les decía, como plásticas para ponértelas sobre las uñas, y el adherible de esas uñitas, el icónico peinecito que hace juego con su trajecito de Barbie, para vaciar la diamantina y echársela cuando estuviera pintado, y esmalte. Evidentemente, malas noticias, este esmalte pues se nota caducó desde hace 20 años.
21 para ser casi exacto. Entonces, pues no es funcional esto. Pues ya el tiempo hace sus estragos y estuvo tanto tiempo cerrada. Después de 21 años salió esta hermosura, pero pues no. Entonces está completamente seco. Ahí no sé si lo pueden observar. Este se hizo chiquito, pachichi, se secó. Está muy coqueto y muy cómico, pero bueno, pues entonces fail con esto. No podremos hacer la prueba del glitter. La verdad es que podríamos ir por esmalte normal, pero bueno, el chiste era pues usar lo que venía aquí. Pues no será posible, así que por esta ocasión creo que solo vamos a ver si esto pega todavía y qué tal se veía. Trae también esta bolsita. Pues como es costumbre, vamos a iniciar a describir un poquito lo que es la parte superior. En este caso pues es su carita y su pelo. Su pelo tiene una tonalidad cafecita, rubia, incluso tirándole a marrón, que le da este toque como rayitos. Su pelito está largo, baja de la cadera. Esos toques como dorados, color oro, le hace, híjole, me encanta, le hace un toque muy especial. También trae estos como chonguitos o colitas, no sé si lo alcancen a ver ahí. Yo creo que esas ligas están a nada de reventarse, pero no. Pero sí, le daban un look muy 2000, iniciando, terminando los 90s, también con ese copete muy sutil, esa parte de enfrente muy sutil, pero hacía un juego increíble. Creo que sí, es de mi Barbie 2000era favorita. Se me hace que tiene un look, una propuesta interesante. Le pensaba mucho Barbie en este entonces. Pues la verdad es que se nota la calidad. No sé ustedes qué opinen, pero sí, en cuestión de su pelito, es largo, es bello. Ahí la pueden observar un poco mejor. Me encanta, me gusta mucho ese contraste entre el doradito y el rubio que muy platinado que tiene. La verdad, con su tono de piel le va muy bien. Vamos ahora con lo que es su maquillaje. Ahí vamos a observar. Tiene una ligera línea en el párpado superior blanca, que le da mucha luz. Y ese delineado también superior, no sé si lo alcancen a ver, negro, que lo hemos visto mucho ahora, como de regreso, incluso en el video de Ariana Grande y Lady Gaga, Rain on Me, observamos como ese patroncito que yo no había visto en otras Barbies, la verdad, o por lo menos en las que hemos hecho unboxing. No había visto ese tipo de delineado y aquí lo veo, lo cual pues, le da un toque muy bonito y tiene ligero toque de sombra rosada en el párpado superior. Se me hace interesante. Ambos ojitos ahí los pueden observar y tiene un toque de rubor tirándole un poco a moradito, porque no es rosado, es un tipo violeta. No sé si se alcanza a ver muy bien aquí, pero en video no lo sé, pero en persona se nota mucho. Sus ojos son de un azul turquesa muy fuerte, que va perfecto con su vestido, con su trajecito que trae, e incluso detrás del ojo tiene una línea, no sé si la alcancen a ver, un tanto dorada, que también le da un toque, híjole, 2000 a todo lo que da. Esos labios también entre violeta oscurito, muy de la época. Y sí, me recuerda mucho series de los 2000 que me encantaba ver. Esta Barbie me recuerda mucho a esta etapa. Entonces eso en cuestión a su maquillaje y su pelo. ¿Qué opinan? Váyanme a dejar ahí si les gusta o no, qué le pondrían, qué le quitarían. Pero eso en cuestión de su maquillaje y el estilo que maneja, tanto su pelo como lo mismo de su rostro. Vamos a bajar ahora con su trajecito, que es algo que distinguía mucho a esta muñeca. Traemos como tipo, digamos, de bufandita, no sé ustedes cómo le dirían, pashmina, no lo sé. Sí, la verdad es que no se ve de muy buena calidad. El corte está un poco mal hecho, pero lo padre o bonito de esto es que todo, pues el patrón de la tela son fotos de Barbie, no sé si lo alcancen a ver por ahí, de Christy, de Teresa, de Ken. Entonces eso sí es un toque bonito. La verdad no lo he vuelto a ver en Barbie, así que me gusta. Esto lo podrían poner como en su cuellito. Por ahorita vamos a ver varios estilos que puede manejar esta Barbie, pero sí, me gustaba mucho este patrón que manejaba. Mismo patrón que vamos a encontrar en su blusa, que va hasta abajo. No sé si lo pueden observar ahí. Igual, incluso trae a Kelly, me parece, sí. Ahí la estamos viendo. Entonces se me hace
pues muy lindo, muy de los 2000, vuelvo a repetir, porque pues sí me siento como si fuera el high school en aquella época, cosa que nunca sucedió, pero la vi en muchas películas, así que yo creo que así era y así yo me iría a la universidad si fuera Barbie en aquellos tiempos. No sé ustedes qué opinan, pero la verdad está muy cool, muy muy cool. Pues el nombre lo dice, 3 cool ways to decorate your nails, and, de vestirte, ¿no? O sea, 3 formas súper cool de estar. Me gusta mucho ese conjunto y que lo he visto actualmente mucho de vuelta. Ahorita vamos a ver los looks que puede manejar esta muñeca. Les vamos a enseñar un poco entre tanto video como fotos, pero bueno. Te trae este vestidito con patrón de estrellas plateadas que resaltan muy muy bien. Me gusta porque va hasta el fondo, sí, hasta la parte inferior. Debajo de este vestido trae otro vestido que aquí se alcanza a ver. Entonces podrías, igual como les decía, hacer diferentes looks y le levanta, le realza muchísimo. Y era lo divertido tal vez de no siempre ves igual a tu muñeca. Y lo que menciona la cajita, que podías mezclarlo tanto con Christy como con Teresa. Entonces pues se veía increíble. En la parte media trae esta como, no sé cómo mencionarlo, un tipo faldita. Algo es obviamente otra textura, que también es algo padre de esta muñeca, que maneja diversidad en texturas, que la hace especial, me gusta. Entonces tenemos este como faldita que va sobre el vestido, que incluso también vi fotitos donde podía ir en su cabecita como gorrito. Igual ahorita experimentamos y vemos varios looks, lo cual también me gusta mucho. En cuestión de su cuerpo, pues es un cuerpo articulado, como podemos ver, tanto, se me desmaya aquí la muñeca, tanto como brazos, como piernas o rodillas. Entonces también creo que para mí personalmente es un plus el que se puedan articular, las puedes acomodar de forma diferente. Yo creo que en su momento pues puedas jugar de manera muy padre. En cuestión de sus manitas, tenemos esas uñitas pintadas, también de un azul turquesa muy suave y tenue. Ahí lo podemos observar, ambas manitas. Y vamos a terminar con estas plataformas azules que tienen mucho glitter, que sí también son muy de aquella época, pero están geniales, muy muy bonitas y le calzan pues un poquito no tan perfecto, pero le van muy bien a ese look. No sé ustedes qué opinen, la verdad es que me gustan mucho. En general creo que todo el look, tanto los zapatos, están muy bien pensados, están muy bien diseñados. Aquí Barbie le echaba mucho coco. He visto actualmente que vuelve a intentar hacerlo, pero híjole, creo que no le llega a los talones. Aún no. Estamos retomando esa etapa. Pero sí, todavía le falta un poco a las actuales para llegar a esta calidad. Vamos a checar los diferentes looks que puede presentar esta muñequita y me van diciendo cuál prefieren, qué opinan. Vamos a experimentar un poco. En general este es como el unboxing y los, pues cómo se ve y mi experiencia sacándola. Me gustó mucho. Entra a mis tops nuevamente y de mis videos favoritos que hemos hecho hasta ahora de Barbies, pues de la vieja escuela. Vamos a cambiarla y vamos a hacerle aquí experimento. Regresamos. Pues bueno, lo único que hicimos fue retirar el vestidito, que es con patrón de estrellas, que es igual un poco transparente y se alcanza a ver. Y debajo encontramos esto. Es un vestido como en tubo, ¿sí? Prácticamente se puede retirar hacia abajo. Y la blusita, que híjole, insisto, me encanta este look. Muy 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 bella, tallada. Y pues aún no creo que lo podamos poner, pero prácticamente esa es como la primera propuesta. Y únicamente retiramos la parte superior del vestido. Como tal no es un look, pero quería enseñarles cómo viene la blusita. Parece o asemeja un tipo leotardo para que no se esté subiendo. Tiene ahí un poquito de resorte para detenerlo, lo cual se agradece porque no se hace bolas. Entonces quería enseñarles esta parte. Bien Barbie, siempre sorprendiéndome aún más las de antaño. Seguimos. Es otro de los looksitos. Únicamente retiramos el leotardito o blusa de abajo y la dejamos de esta forma. Una cosa que noto, no sé si lo alcancen a ver, no sé si incluso han visto otros videos pasados, que algunas muñecas de colección tienen debajo de su ropa como un vestido, fondo o etc. que protege la piel como con un plástico tipo bolsa.
Pues no sé si recuerdan que les he mencionado que estas bolsitas lo hacen así para evitar que el pigmento del vestido o lo que traes de la parte superior pigmente o pinte la piel. En este caso, creo que el pigmento de este vestido pues ya hizo de las suyas. No sé si lo alcancen a notar ahí. Tiene su piel, pues sí, bastante manchadita. Entonces, evidentemente esta muñeca se va a quedar con su blusita. Pero sí quería compartirles eso. Es un ejemplo claro de que sí, los vestidos de antaño o de antes pintaban demasiado y colores muy oscuros, negros, rojizos, azules, morados, tienden a teñir demasiado lo que es la piel. Y en este caso pues no fue la excepción. ¿Pero qué les parece este look? Continuamos. Pues básicamente esos fueron algunos de los looks que podemos hacer con esta hermosa muñequita. Como les decía, creo que entra en mis tops de muñecas 2000eras, finales de los 90s. Tiene mucho estilo, la verdad es que eso me encanta. Esa que le invertían tiempo, le invertían cabeza en cómo ponerle cierto vestuario. El hecho que puedas quitarle, ponerle y hacer mil formas le da un plus excelso, excelente. Y igual el hecho de que puedas ponerte las uñitas y toda esta parte, creo que le daba un plus muy grande. Algo también que se me pasaba a comentarles es que sé que había otra versión de esta muñeca, por ahí les pondré una fotito, la cual, pues como vieron, es un poco más sobria, es un poco en cuestión del peinado, no tiene esta pues peinadito que tiene y me parece que le faltan ciertos accesorios a su ropa. De igual forma creo que era más económica, entonces por eso es que tenía ausencia de ciertos accesorios, pero pues no sé cuál tuvieron ustedes. Si tuvieron alguna de las dos, platíquenme por ahí en los comentarios. Será un placer tener a esta Hollywood Nails Barbie en la colección. Tenía ya mucho tiempo con ella en caja, ya quería hacer este video para sentirla, tocarla y ver, ¿no? Hacer todo esto y los cambios que hicimos. Por ahí, si ustedes tienen alguno favorito, pues también háganmelo saber. Y como les decía, ¿no? Podías mezclar con estas Barbies Christy y Teresa para hacer pues diferentes looks e incrementar tu tiempo de juego. Es una muñeca muy bonita que estará ahí en el aparador, pues siendo parte y pues de esta colección que tengo un poquito grande, que ya les enseñaré, pues bueno, modesta, digamos, que les enseñaré en otro videito que prepararemos, yo creo, para inicios de año, de la colección en general, de lo que tengo por ahí que les puedo enseñar. Pero pues sí, ya estaba ansioso de sacar esta muñequita de caja, que está muy completa y muy, muy, muy padre. Díganme ustedes qué opinan. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tenían alguna de las tres? ¿Ninguna? ¿O realmente no vale la pena? Para mí es palomita, es una mamalona doll. Porque sí, es muy, en general todo su aspecto me fascinó. Y sí puedo decirles, pues como es cada video, pues cada video me emociona más, que es una de mis favoritas y por lo menos de mis tops de los videos que les he enseñado. Cualquier cosita, quedamos aquí a la orden. Fue un gusto tenerlos por acá. Es un gusto siempre leerlos y hacer crecer esta comunidad de Barbie Lovers. ¿Y cómo lo podemos hacer? Compartiendo, dando like, comentando, para que podamos seguir subiendo contenido y crecer y crecer y crecer para poder generarlo más. Un gusto tenerlos por aquí. Si la vida, Dios y el universo lo permite, nos vemos en un siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Pues, ¿qué dijeron? ¿Este no se puso la uña? Pues vamos a ver si todavía sirve. Venía por segmentos. Aparentemente esta de la uña del dedo gordo, pues de una niña de 6 años. Así que no, pues ahí ya tenemos un fail. Tenía estos pegotitos. Déjenme ver cómo funcionaba esto. Ajá. Se ponía aquí. Lo pegabas muy bien. Ay, es que también esto ya 21 años después. Hijos, no creo que sea funcional. Ah, pues sí, mira. Sí se quedó ahí pegadito y supongo que te lo ponías de esta forma. Y era así como las niñas de aquellos entonces, junto con Barbie, se divertían y disfrutaban. Pues nada, la verdad es que es un pegotito que ya no tiene mucha fuerza. Solo quería enseñarles para que no se pasara que sí era funcional. Pues esto no me queda nada, ¿verdad? Pero pues sí, era algo divertido, para que no crean que se me olvidó. Ahí está la muestra. Todavía funcionan ligeramente. Se irá a la cajita a guardar. Gracias por vernos. Hasta la próxima.